Bueno, ya vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y todas. Les saluda Senyacen Ramírez. Continuando en el marco de la celebración del 53 aniversario de la carrera de biología, vamos a comenzar el día de hoy con la ponencia Una mirada a la evolución del veneno en serpientes, presentado por Omar Jiménez, el cual es un estudiante de último año de la carrera de biología y miembro del grupo de investigación ICHEL. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le cedo el espacio para comenzar con la presentación. Vamos a ver. Todos miran ahí la pantalla. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación y vamos a comenzar con este tema que espero que sea de agrado para todos. Como ya mencionaron, soy estudiante de la carrera de biología. Soy miembro del grupo de investigación ICHEL. Y el objetivo de esta charla es básicamente mostrar un panorama así general, ¿verdad?, de lo que es la evolución del veneno en serpiente. Obviamente, indagar más en este tema puede llevarnos hasta 20 años de nuestra vida, solo en una sola parte de esto. Y para hacer así más amena la charla y para hacer más amena la exposición, quiero decirles que no tengan pena en cualquier momento de la charla interrumpirme, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta y si sienten de que se les puede olvidar o pueden perder la idea, háganlo, pregúntenme con confianza. Y bueno, eso, ¿verdad? De que sea más que una exposición de parte mía, pues que sea también una forma en que podamos compartir los conocimientos. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar hablando sobre el veneno en el reino animal. El veneno en el reino animal es una novedad evolutiva. Cuando hablamos de una novedad evolutiva, hablamos de una característica que aparece y que proporciona cierta ventaja a los individuos que la poseen en relación a otros, ¿verdad? A otros organismos. En este caso, lo que estamos viendo aquí en la imagen es un árbol filogenético en el que se muestran los grupos que presentan o que hasta la fecha han sido descritos como venenosos. Podemos ver aquí, si miran en el cursor, por ejemplo, escorpiones, los centípedos, algunos crustáceos, también moluscos. Y aquí tenemos el grupo que es el que nos importa a nosotros, que es en este caso el grupo de las serpientes. Aquí está serpientes y lagartijas aquí, pero específicamente vamos a hablar de las serpientes. Otra característica del veneno en el reino animal es que ha aparecido múltiples veces, o sea que a lo largo de la evolución se ha presentado no solamente una vez, sino que varias. Se han descrito diferentes funciones para entre las que se describen la captura de la presa, la defensa, ¿verdad? Y la competencia, como una de las funciones del veneno, y la competencia descrita principalmente para el ornitorrinco. Cuando hablamos de veneno tenemos que hablar también de un aparato inoculador o está asociado a un aparato inoculador. Todos los animales que poseen o que hasta la fecha han sido descritos que poseen veneno tienen un aparato el cual utilizan para poder inocular estas secreciones que producen. Y una parte que es una de las partes más interesantes es la de la convergencia en los mecanismos de acción.
Este es un esquema solo para ejemplificar a la que me refiero con convergencia. Y es que a pesar de que el veneno ha evolucionado múltiples veces, o sea, de manera independiente en todos estos taxones, los mecanismos de acción de las toxinas que están presentes en estos venenos han convergido en el accionar que tienen. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en el caso de del grupo 4, aquí en el número 4, que sería la acción o bloquear los canales de potasio en la acción presináptica, ¿verdad? En las uniones neuromusculares, vemos de que hay varios grupos que presentan una toxina que actúa en ese mismo sitio. Y esto es lo que conocemos como convergencia en los mecanismos de acción. Ya adentrándonos específicamente en nuestro grupo de interés, que en este caso serán las serpientes, nos vamos a enfocar principalmente en la superfamilia Colugroidea. Y vamos a hablar en específico de estas cinco familias, que son las que hasta la fecha se les han descrito secreciones orales que son consideradas o que llegan a ser consideradas como venenos. El 85% de las especies de serpientes descritas pertenecen a esta superfamilia. Y como les decía, están en la familia Homalopside, con 53 especies, la familia Lamprofide con más de 300, al igual que la familia Lapide y la familia Vipéride, y la familia Colúbride, que es la que posee la mayor cantidad de especies, con más de 1800 especies, también, ¿verdad?, presente en esta superfamilia. ¿Qué es el veneno, entonces? Es lo que nos preguntamos para iniciar. La Real Academia Española define el veneno como una sustancia que, introducida en un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. Agregado al concepto de veneno, también debe ir el concepto de toxina. También la Real Academia Española define a la toxina como un veneno producido por organismos. Pero si nosotros vemos aquí aquí en la parte, en la esquina inferior izquierda, observamos lo que son las estructuras de las toxinas de 3 dedos, que son unas toxinas con actividad neurotóxica. Y estas son toxinas que están presentes en el veneno de la serpiente. Entonces, si la definición de toxina sería un veneno producido por organismos vivos, ¿cómo es que un veneno va a estar dentro de un veneno? Según esta definición, ¿verdad? Porque una toxina sería un veneno, pero la toxina varias toxinas es lo que compone el veneno de una serpiente. Entonces, esta situación radica en unas observaciones, y para entrar ya de lleno en materia en cuanto al debate de una postura en la evolución del veneno de las serpientes, que es sobre la aparición múltiple del veneno y de la dentición o del aparato inoculador, en contraste con la aparición única de este aparato inoculador y del veneno. Nos vamos a las proposiciones de Cardón, quien, al encontrarse este problema en cuanto a las definiciones, señala de que la definición de veneno y de toxina aparece y ha sido utilizada desde que ha aparecido en un contexto médico-clínico y no en un contexto biológico, que debería ser lo correcto cuando lo analizamos desde el punto de vista de los interesados en la biología y en conocer la evolución de estos seres. Entonces Cardón propone una definición para toxina y una definición para veneno en un contexto biológico. En el caso de la toxina sería como un químico con una propiedad letal expresada a través de la dosis letal media, caracterizada e identificada bajo condiciones de laboratorio. Y para el caso de veneno, sería una sustancia que posee una función o un rol biológico específico para el animal que la produce. Avanzamos
En cuanto a lo que queremos conocer sobre el sistema de inoculación del veneno, como les había mencionado anteriormente, si hablamos de un animal venenoso, tenemos que hablar también de o está asociado a un sistema de inoculación de este veneno. Omar, Dígame. ¿se puede ir comentando sobre estos debates o lo dejamos para más adelantito cuando explique otras cosas? Sí, o sea, ahorita estoy mostrando la propuesta de una de las partes en el debate y después vamos a entrar en la otra parte, vamos a profundizar más en la otra parte. Ah, está bien, ¿Sí? gracias. Bueno, los postulados en los que menciona Cardón, hablando sobre el sistema de inoculación del veneno, son estos, son los principales, y Cardón distingue, en el cuanto al sistema de inoculación, 4 tipos de denticiones que están asociadas a los animales que producen, a las serpientes, perdón, que producen veneno. En el caso está de la primera dentición, que es la dentición aglifa, que es la que tenemos en esta parte de aquí, en la esquina inferior izquierda del esquema. Una maxila alargada con dientes que en su mayoría o principalmente poseen el mismo tamaño, aunque algunos pueden estar un poco más alargados en la parte anterior, pero en su mayoría todos presentan el mismo tamaño. Luego tenemos la dentición opistóglifa, que es la que está en la parte central del esquema, una maxila que se va reduciendo con un diente o con varios dientes que se encuentran en la parte posterior, que están alargados, que pueden presentar características como surcos o canales, pero que no están completamente cerrados formando un ducto, como en el caso de en los dos tipos de denticiones más derivadas, como son la dentición proteroglifa, característica de la familia Lapidae, en la que vemos también una maxila aún más reducida, con un único diente en la parte anterior, la presencia de algunos dientes en la parte posterior, y en el caso de Vipéride, una maxila totalmente reducida, con la presencia de un único colmillo. En ambos tipos de denticiones, tanto la proteroglifa como la solenoglifa, está bien formado un ducto por el cual viaja el veneno, ¿verdad? En esta familia. Él propone de que no existe un ancestro con veneno en el caso de la serpiente, o sea que la aparición del veneno es una aparición más reciente. Hay una reducción de la maxila, como les comentaba, por los tipos de denticiones. Tanto elápidos como vipéridos evolucionaron de ancestros opistóglifos, aunque de forma independiente. Y es una parte importante, es que la función inicial que plantea Cardón es que la función inicial del veneno no era, o perdón, la función inicial del aparato inoculador o de la dentición de la serpiente no era la inoculación de un veneno, sino que era la deglución. Para explicar esto, él contrasta dos hipótesis, en este caso la hipótesis de la acreción y la hipótesis de la deglución. Lo que la hipótesis de la acreción planteaba es que cuando hablamos de acreción es la agregación de pequeños elementos a un sistema que se agregan para perfeccionarlo. En este caso, lo que se plantea viéndolo desde el punto de vista de la hipótesis de la acreción, es que, por ejemplo, el enlargamiento de los colmillos en la parte posterior de la familia Colúbride es como esa etapa de transición en la que están estas serpientes a convertirse o a perfeccionar su sistema de inoculación de veneno. Cardón refuta esta hipótesis de la acreción utilizando como modelo las serpientes Thamnophis y Crotaphopeltis, que es como lo muestra en esta imagen de acá, en esta secuencia de imágenes. Lo que nos ayuda, o lo que nos ayuda a entender, es lo que Cardón va a defender como la mejor explicación para este proceso de desarrollo de la dentición en la serpiente. Y lo que plantea Cardón es que los colmillos aparecieron en la parte posterior para la deglución. ¿Por qué esto va en contra de la hipótesis de la acreción?
porque aparentemente, según este estudio de Cardón, las serpientes que tienen colmillos alargados en la parte posterior no los utilizan para capturar a la presa ni para inocular las secreciones orales que ellas producen, sino que su uso es más orientado a la deglución. Por eso se llama la hipótesis de la deglución, y se puede ver aquí en la secuencia de imágenes, en este caso de esta serpiente del género Crotalphopeltis, en la que aquí se ve donde está el colmillo y donde en el proceso de deglutir al animal que está tragando, se entierra y se puede ver hasta el estiramiento que sufre la piel aquí donde indica la flecha, haciendo, ¿verdad?, de que sea más rápida la ingestión. Este es básicamente otro esquema en el que podemos observar el mismo, ¿verdad?, fenómeno. Aquí está la maxila. Los dientes alargados, ¿verdad?, en la parte posterior ayudan no en la inoculación de un veneno, sino que en el consumo de la presa. Cuando hablamos ahora, ya vimos la parte de la dentición, ahora vemos la parte de las glándulas. Cardón plantea de que la glándula de Duvernoy es predecesora de la de veneno y que, aunque estas son homólogas, presentan una anatomía distinta. Él plantea de que una glándula de Duvernoy no debe ser considerada una glándula de veneno, aun cuando en aquel momento en los que él planteaba esta discusión, habían algunos autores que ya habían identificado ciertas toxinas presentes en las glándulas de Duvernoy, de los colúbridos. Él no consideraba que la presencia en sí de la toxina demostrara que la serpiente era venenosa o que la glándula de Duvernoy era una glándula de veneno como tal. De igual forma, lo que vemos aquí en el esquema es como esa transición que va desde las serpientes a glifas, que no poseen glándulas con secreciones en sí, que podríamos decir que fueran tóxicas. Luego el aparecimiento de la glándula de Duvernoy asociada a una dentición proteroglifa, ¿verdad?, el enlargamiento de un colmillo en la parte posterior de la maxila. Y a partir de esta, los dos tipos de, el tipo de glándula, ¿verdad?, ya de veneno como tal, que aparece en Vipéride y en el ápide. Otra característica de las diferencias en cuanto a las glándulas de veneno en comparación con la glándula de Duvernoy es que una inocula las sustancias que se producen en ella a alta presión, y la otra, en el caso de la glándula de Duvernoy, se habla de una inoculación a baja presión. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos en el esquema aquí en la parte de la esquina inferior derecha, en el caso de la glándula de veneno como tal en vipéridos, hay un músculo compresor de la glándula que se inserta directamente en la glándula. Al contraerse este músculo, obviamente, el veneno que está en el interior de la glándula va a viajar a alta presión. Y por eso este sistema de inoculación se conoce como sistema de inoculación a alta presión. En el caso de la glándula de Duvernoy, aunque puede haber un músculo que pase por cerca de la glándula, no hay una inserción como tal en este músculo. Puede tener una influencia de manera rudimentaria, podríamos decirlo, o ellos lo plantean así, pero es muy distinto a la inoculación como es en los vipéridos. Y en este caso se ocupa de unas características más mecánicas, pues, de la mordedura de la serpiente, para que el contenido de la glándula pueda salir y viajar a través del colmillo y llegar hasta donde se requiera, ¿verdad?, a través de los surcos o canales que pueda tener este colmillo. Nuevamente, para explicar esto, Cardón plantea igual la hipótesis de la acreción y la hipótesis de la deglución.
En el caso de la hipótesis de la acreción, aparentemente, lo que se plantea es que los colúbridos que poseen una glándula de Duvernoy son serpientes que tienen un sistema de inoculación imperfecto, que está como en ese proceso de alcanzar la perfección, entre comillas, ¿verdad?, que alcanzaron los elápidos y los vipéridos. Cardón refuta este planteamiento de la hipótesis de la acreción con lo que se conoce como la paradoja de la imperfección. ¿Cómo es posible, se plantea, ¿verdad?, de que siendo el sistema de veneno o de inoculación de secreciones orales de las serpientes, de los colúbridos que poseen una glándula de Duvernoy, ¿cómo es posible de que siendo este un sistema imperfecto, haya permitido de que la radiación o la diversidad de colúbridos sea mayor que el de los elápidos y el de los vipéridos? Porque en este sentido, tener un sistema de inoculación de veneno perfecto o más perfecto, ¿verdad?, si lo podemos decir de alguna manera, le proporcionaría más ventajas a elápide y a vipéride. Pero vemos de que los colúbridos es el grupo más diverso, es el grupo que tiene más especies, y que ellos presentan una glándula de Duvernoy. O sea, ¿cómo es posible de que este sistema imperfecto les proporcione una ventaja por encima de lo que sería un sistema perfecto? Y ese es uno de los planteamientos que Cardón propone para refutar esto, ¿verdad? Y nuevamente entra en escena lo de la hipótesis de la deglución, que lo que plantea es de que las secreciones que producen la glándula de Duvernoy en los colúbridos sirven para que la serpiente pueda comer, ¿verdad?, o tragar a la presa. En esta instancia, ¿verdad?, o de esta forma, él propone que para poder entender de mejor manera cómo ha sido la evolución de estas sustancias y para poder encontrar una respuesta que sea un poco más satisfactoria, si lo pudiéramos decir, él plantea de que debemos de prestar atención y énfasis en los posibles roles biológicos del veneno o de estas secreciones. Entre los posibles roles biológicos que él plantea está el primero, que es la muerte rápida de la presa, que en este caso sería considerado un veneno como tal, si da muerte rápida a la presa. También está la parte de la inmovilización o tranquilización de la presa, tal vez no matar a la presa, pero que en el momento de que es capturada, las secreciones que produce la serpiente en su sistema inoculador inmovilicen de una manera la presa para que pueda ser más fácilmente tragada. También está la propuesta del rol de la lubricación, ¿verdad? Como sabemos, las serpientes no mastican, sino que tragan enteras lo que cazan. Entonces, esta propuesta también de que posiblemente sirva para que el paso de la presa por la boca y por todo el sistema digestivo sea más fácil. Está el caso de la digestión como otro posible rol biológico. De igual forma, las serpientes no mastican, tragan completamente a su presa. Entonces, el inocular estas secreciones orales puede ayudar a un proceso, podríamos decir, de digestión que sea externo. También este es uno bien interesante porque, como veremos más adelante, tiene que ver mucho con la presencia de ciertas toxinas en el veneno de la serpiente, y es la localización de la presa post-ataque. O sea que lo que dice Cardón es de que probablemente cuando una serpiente muerde una presa y suelta e inocula el veneno, estas secreciones pueden tener un fin de ayudar a la localización después de que la presa fue mordida.
y esto nos va a ayudar o va a ayudar a la serpiente, mejor dicho, a discriminar entre una presa que no fue mordida y una presa que sí fue mordida. También está el planteamiento del rol biológico enfocado en la defensa, ¿verdad? Del veneno. Hay otro también interesante que es la antiputrefacción, como una de las propuestas, es que las secreciones orales que son inoculadas en la presa, como había mencionado, a veces la serpiente muerde al animal, el animal escapa, y no siempre es hallado, pues, de una manera rápida, podríamos decirlo. Pueden pasar algunos minutos o incluso horas. Y lo que harían las secreciones orales sería evitar que el proceso de descomposición normal sucediera, pues, y al final la serpiente se estaría comiendo una presa que tal vez no le convendría, ¿verdad? En cuanto a su salud. Y otra de las propuestas también es la detoxificación de las secreciones de la presa. A veces las serpientes consumen organismos que secretan cierto tipo de toxinas o de secreciones, valga la redundancia. Y el rol de estas secreciones orales sería detoxificar o de alguna manera impedir, pues, de que las secreciones de la presa la afecten a ella. Esos son algunos, ¿verdad? Algunos de los postulados, lo que revisamos ahorita, de los que apoyan el origen múltiple del veneno y del aparato inoculador en las serpientes. Ahora vamos con la otra parte, con la contraparte de esta, ¿verdad? De esta postura, que en este caso sería la hipótesis del clado toxicófera. ¿Cómo surge esto? Bueno, surge después de varias investigaciones enfocadas sobre todo a describir cómo ha sido la evolución y la diversificación del sistema de veneno de las serpientes y de las lagartijas, y también en la caracterización de todas estas toxinas y todos estos compuestos que pueden estar presentes en las secreciones orales de tanto de serpientes como de lagartijas. Los postulados que plantea la hipótesis de toxicófera, de este origen único del veneno en este clado, son los siguientes, ¿verdad? El sistema de veneno se ve como un sistema ancestral, en contraste con el que habíamos mencionado, que proponía Cardón, ¿verdad? De que había sido un poco más reciente. En este caso es un sistema que aparece antes incluso de la separación en una línea evolutiva entre las lagartijas y las serpientes. Otro postulado también, en contraste con lo que habíamos mencionado anteriormente, es que el sistema de inoculación aparece después del veneno. O sea que la dentición de las serpientes no tiene un fin en la deglución, como planteaba Cardón, sino que aparece después del veneno y aparece con el fin de inocular este veneno en un animal objetivo, ¿verdad? En este caso, la presa. También la presencia de glándulas cerosas, tanto en maxila como mandíbula, considerarlo como una condición ancestral en el clado. La dicotomía en el sistema de veneno, que por ejemplo en el caso de las lagartijas, que son consideradas como venenosas, presentan únicamente glándulas cerosas mandibulares, y en el caso de las serpientes presentan glándulas cerosas únicamente en la maxila. Hablamos de una coevolución del aparato de veneno, aunque ellos plantean de que es todo, ¿verdad?, una línea continua de el paso de serpientes que no tienen aparato inoculador a el aparato inoculador de las serpientes que tienen glándula de Duvernoy, luego a los elápidos y a los viperios. Hablamos de un continuo desarrollo, ¿verdad?, ahí, pero que evolucionan de una manera independiente y coinciden en esto, ¿verdad? En el desarrollo de estos dientes
o de esta dentición para la inoculación del veneno. Y otro postulado también es la presencia o caracterización de toxinas en otros escamados, principalmente en las lagartijas, ¿verdad? Aquí lo que vemos en este clado, ¿verdad? Aquí en la parte derecha, es donde ubicamos el clado que serían los animales venenosos, donde aparecieron principalmente o donde ya existían toxinas en el ancestro en común, tanto de lagartijas como de serpientes, y el surgimiento de algunas toxinas, ¿verdad? En este paso o en esta separación que hubo en la historia evolutiva de este grupo. Un estudio, por ejemplo, que apoyaría la presencia de animales venenosos antes de la separación entre serpientes y lagartijas, es por ejemplo este estudio en el que se describe, aquí en la esquina inferior izquierda, se describe a un arcosaurio que presentaba una dentición acanalada, casi formando un ducto, y que ellos plantean de que esto es posiblemente unas apariciones del sistema de inoculación de veneno como tal. Lo que tenemos aquí en esta filogenia, ¿verdad? Siempre siguiendo los postulados del clado toxicófera, es cómo han evolucionado a partir de toxinas basales, se ha ido diversificando el clado y han ido ocurriendo procesos como el desarrollo independiente de musculatura para la inoculación del veneno, también el desarrollo de manera independiente de aparatos de inoculación a alta presión, como son estos que se marcan aquí, ¿verdad? Con la flecha un poquito café, con las marcas café, que serían el de los elápidos, también el de los viperios, y en este caso en específico de Atractaspis, que sería una serpiente perteneciente a la familia Lamprophida, y que vamos a ver algo bien interesante más adelante con respecto a esta serpiente. También vemos de que ha ocurrido una pérdida o una reducción del aparato inoculador del veneno y también de la toxicidad del veneno, y uno de los casos más ejemplares es el género Aipisurus, que es una serpiente marina que perdió esta capacidad de inocular el veneno y también de producir un veneno que sea lo suficientemente tóxico por un cambio en la dieta. Esos serían los postulados en el caso de del clado, ¿verdad? Cuando estamos analizando el clado toxicófera. Ahora vamos a hablar de los tipos de venenos. ¿Y por qué vamos a pasar a hablar de los tipos de venenos? Porque vamos a ver ciertas características en los tipos de veneno que nos ayudarán a comprender y a entender tanto un postulado, ¿verdad?, de la aparición múltiple del veneno y del sistema inoculador en serpientes, como concentrarse en las funciones biológicas. Y también vamos a ver la parte de estos postulados, ¿verdad?, en toxicófera, en la presencia de estas toxinas, no solo en lo que generalmente se conocían como serpientes venenosas, sino que también en los colúbridos, que se conocen como, o se cree que son serpientes no venenosas, pero que esta propuesta viene a cambiar, viene a tratar de cambiar ese pensamiento. Cuando hablamos de tipos de venenos, podemos identificar dos tipos de venenos que son característicos de la familia que los poseen. Lo que tenemos aquí a la izquierda es como las principales familias de proteínas presentes en el veneno, ¿verdad? Obviamente no todas están presentes en una sola serpiente, sino que esto varía. Y vamos a identificar el tipo de veneno hemotóxico y miotóxico predominantemente presente en la familia Viperidae. Pero no quiere decir de que no haya elápidos, ¿verdad? Como por ejemplo aquí tenemos una cobra para representar a la familia elápido, que posean
características de venenos hemotóxicos o miotóxicos. De igual forma, identificamos el veneno neurotóxico predominantemente presente en la familia Elapidae, pero que también tenemos miembros de la familia Viperidae que poseen este veneno o este tipo de toxinas que producen la neurotoxicidad. Y luego tenemos a la familia Colubridae, que han sido identificadas tanto toxinas que presentan características de veneno hemotóxico y miotóxico, como toxinas que presentan características de veneno neurotóxico. Estos son unos gráficos que nos ayudan a ver un poco más en el panorama de cómo es la presencia de estas toxinas en los venenos de estas tres familias. Como les comentaba, vemos en el Elapidae, aquí como utilizando como modelo Búngaro fasciatus y Micrurus fulvius, que predominantemente están presentes lo que aparece aquí como PLA2, que serían las fosfolipasas de las fosfolipasas A2, ¿verdad? O tipo A. Lo que aparece aquí como 3-FTX, que serían las toxinas de 3 dedos. De igual forma, vemos aquí en el veneno de Micrurus fulvius la predominancia de las fosfolipasas y de las toxinas de 3 dedos. Estas han sido, o parte del mecanismo de acción de estas toxinas que han sido descritas son el accionar o la neurotoxicidad en su accionar, ¿verdad? Luego tenemos aquí, en el caso de Crotalus viridis y de Cistrurus, que son dos especies de cascabel, vemos la diferencia, ¿verdad? Miotoxinas y serinas proteasas. Aquí, fosfolipasas, pero que no van a tener una acción similar como a las que tenían las fosfolipasas de las Elapidae, serinas proteasas, y estas que aparecen aquí son importantes, que son las SBMP o metaloproteinasas del veneno de serpiente, que estas son las que proporcionan esa hemotoxicidad o miotoxicidad al veneno de los vipéridos. Pero como les decía, no es una regla general que solamente este tipo de toxinas van a estar presentes en una familia y no se van a presentar otra. Por ejemplo, en el caso de Cistrurus podemos ver de que aquí hay una pequeña cantidad de toxinas de 3 dedos. O sea que lo que nos puede decir esto es de que si esta especie podría tener cierta actividad neurotóxica en su veneno. Y luego vemos el ejemplo de los colúbridos, ¿verdad? O de las serpientes que poseen dientes alargados en la parte posterior de la maxila. Vemos un caso de Ipsiglena, el caso de aquí de Ipsiglena, que posee características de veneno de vipérido, ¿verdad? Por la predominancia de las metaloproteasas, las que aparecen aquí como SBMP. También vemos el caso de Boiga irregularis, que tiene predominancia de toxina de 3 dedos, que en este caso sería más similar al veneno de los Elapidae. Entonces vemos de que en Colubridae vamos a encontrar tanto miembros que presentan toxinas características de vipérido, como miembros que presentan características de veneno de Elapidae. Y en la parte derecha lo que vemos es un cuadro un poco más completo de una revisión que se hizo para ver cuáles eran las familias que predominaban en el veneno de las serpientes Elapides, y separaron también, en este caso, las dos subfamilias de Viperidae, que son Viperine y Crotaline. Y vemos, ¿verdad?, de que Elapide predominantemente en todos los estudios que se han hecho, ellos revisaron estudios en 42 especies, la dominancia completa de las toxinas de 3 dedos, o sea, venenos que son neurotóxicos, y en el caso de Viperine y Crotaline, ¿verdad?, la predominancia de las SBMP, ¿verdad?, de las metaloproteasas, características de venenos más hemotóxicos y miotóxicos. Entonces vamos a hablar específicamente de algunas familias, ¿verdad?, de estas toxinas, y no las vamos a ver todas porque son demasiadas, pero vamos a ver las que son más importantes por aspectos que vamos a ver que yo había mencionado anteriormente. Y vamos a empezar con las metaloproteasas. Como les había mencionado, son
o están predominantemente presentes en los venenos de los vipéridos. Tenemos tres tipos, ¿verdad?, de metaloproteasas, ¿verdad?, de P1, P2 y las desintegrinas. Y se plantea de que surgen como una respuesta adaptativa a inmovilizar a la presa, a la predigestión, y esto es interesante, a la relocalización. Como había mencionado anteriormente, se cree, o Cardón planteaba, de que algunos compuestos presentes en los venenos de las serpientes pueden estar ayudando en roles biológicos distintos a lo que creeríamos, ¿verdad? Normalmente, que sería matar. Y la presencia de una de estas toxinas, en específico de las desintegrinas, se ha planteado a través de pruebas experimentales de que posiblemente esté ayudando en la relocalización de la presa, o que juegue un papel importante en la relocalización de la presa después de que ésta fue mordida. Por sus características, ¿verdad?, bioquímicas, las metaloproteasas son responsables de la mayoría de las actividades proteolíticas y hemorrágicas de los venenos. Y esto es importante resaltarlo en el sentido de que los vipéridos tengan metaloproteasas con estas actividades proteolíticas nos plantea la hipótesis de que al alimentarse ellos predominantemente de presas que son a veces muy, muy grandes en comparación, por ejemplo, con el tamaño de su cabeza, es una ventaja que posean este tipo de enzimas, porque les ayudan a la digestión y les ayudan a poder asimilar su alimento de manera más rápida. Luego pasamos a lo que son las fosfolipasas, ¿verdad?, A2. En este caso hablamos de componentes más tóxicos y farmacológicamente más activos, ¿verdad?, en comparación con las metaloproteasas. También encargados de inmovilizar a la presa y en la captura de la presa, ¿verdad?, sobre todo por las actividades neurotóxicas que poseen, más que todo a nivel presináptico. Y vemos que hay algunos venenos que tienen alta presencia de estas toxinas, como es el caso del género Micrurus, aquí en un estudio en Costa Rica, en el que vemos de que el 48% del veneno de este Micrurus era predominantemente fosfolipasas A2, y vemos también aquí otro porcentaje, están las toxinas de tres dedos. En un estudio, este caso un elápido, ¿verdad? Ahora vemos un vipérido. En este caso sería una especie del género Crotalus, el cual predominantemente presenta lo que ellos describieron como la toxina de Mojave, que es un tipo de fosfolipasa, fosfolipasa 2, ¿verdad?, con una actividad neurotóxica muy potente. Y también tenemos aquí a esta serpiente, que es del género Trimorphodon, en el cual fue encontrada una toxina, un tipo de fosfolipasa 2 que se le denominó trimorfina, también con una actividad neurotóxica, ¿verdad?, presente en un colubrio. Luego tenemos las toxinas de tres dedos, ¿verdad?, que estas son predominantemente encontradas en el veneno de lápidos, en comparación, o si lo ponemos en contraste, por ejemplo, con las metaloproteasas, que están más en los vipéridos. Lo interesante de estas toxinas es que se ha demostrado de manera experimental de que juegan un papel importante, sobre todo en las acciones específicas que tienen para ciertos tipos de presas en colúbridos. Aquí tenemos una serpiente del género Boiga, tenemos una serpiente del género Oxybelis, en los cuales se ha sintetizado toxinas de tres dedos, se ha aislado toxinas de tres dedos que tienen una acción específica. En el caso de Boiga, el veneno de esta serpiente, o lo que se considera veneno de esta serpiente, tiende a ser más letal para lagartijas y para las aves, no tanto para los mamíferos. O sea que en los mamíferos no presenta un efecto
tan letal como lo presenta en aves y en lagartijas. Y en Oxybelis pasa algo similar. Un veneno que presenta en el cual se identificó una específico, ¿verdad? Una toxina de 3 dedos que tiene una actividad letal mayor para un grupo en específico. En este caso serían lagartijas del género Anolis, ¿verdad? Entonces, vemos de que existe esta como especificidad, incluso a nivel de la acción de las toxinas presentes en los venenos. Estas toxinas de 3 dedos pueden presentar actividades neurotóxicas, cardiotóxicas, citotóxicas y anticoagulantes. Y algo también que cabe resaltar es que la presencia en colubrios, ¿verdad? Como en Boiga y Oxybelis, demuestra su cercanía evolutiva con los elápidos, puesto que los venenos de los elápidos, como vemos aquí a la izquierda, ¿verdad? En este caso utilizamos una dendroaspis para representar los elápidos, predominantemente son los que poseen este tipo de toxinas. Entonces, para poner en contraste las dos posturas, ¿verdad?, que hay en cuanto al debate del veneno y de la evolución del veneno en las serpientes, tenemos los que defienden el origen múltiple del aparato inoculador del veneno y los que postulan el origen único del veneno y el clado toxicófera. Haciendo una retroalimentación, en el caso de los que defienden el origen múltiple del aparato inoculador del veneno y del veneno como tal, hablamos de un ancestro que es no venenoso, en el cual tenemos serpientes con colmillos en la posición anterior, que derivaron de serpientes con colmillos en una posición posterior. También que los colmillos aparecen antes del veneno y que no van a tener una función en la inoculación del veneno, o una función inicial. Su función inicial no era inocular el veneno. La glándula de Duvernoy en este caso no debe ser considerada como una glándula de veneno en sí. La captura de la presa, como había dicho, no era un rol inicial, ¿verdad?, en el aparato de veneno. El término venenoso debe ser asociado con el rol biológico que cumple la secreción oral, y también se hace énfasis en explorar otras posibles funciones o otros posibles roles biológicos del veneno, más que solo matar de manera rápida a la presa. En el caso de la hipótesis que defiende el clado toxicófera, ellos presentan de que sí hubo un ancestro venenoso que poseía un set de genes que dieron origen al veneno que actualmente está presente y que es común en todo el clado. Las glándulas serosas, tanto en la mandíbula como en la maxila, serían las condiciones ancestrales. Los colmillos surgen como una adaptación a la posesión del veneno, contrario a como se cree en la otra postura. Y la glándula de Duvernoy, homóloga a la glándula de veneno, debe ser considerada como una glándula de veneno como tal, por la presencia de toxinas en las secreciones de esta glándula. El término venenoso, asociado a la presencia de toxinas en las secreciones orales, ¿verdad? O sea, si estas toxinas están presentes en una glándula, este animal debe ser considerado un animal venenoso. Y principalmente el uso de la proteómica y de la venómica o de la caracterización de los venenos para las clasificaciones filogenéticas dentro de este clado, ¿verdad? Como les había mencionado al inicio, para poner en contraste estas dos cosas y antes de pasar a la parte de la importancia del estudio, ¿verdad? O de los campos de estudio que pueden, para aclarar un poco el panorama en cuanto a esta situación de la evolución del veneno en serpiente, quería poner así como ejemplo estas serpientes.
Estas serpientes son de familias distintas. En este caso tenemos a una serpiente del género Calliophyis, es una serpiente asiática, ¿verdad? Se les considera a ellas los corales, como las serpientes de coral de Asia. Y aquí tenemos a una serpiente de la familia Lamprophide, que es Atractaspis. ¿Por qué es importante mencionar el caso de estas serpientes? Lo que ven aquí, en el caso de Calliophyis, estas estructuras alargadas que aparecen aquí señaladas con una flecha, y lo que ven aquí en el caso de Atractaspis, que aparece señalado con una V y con una línea, esta estructura larga que se observa aquí, son las glándulas de veneno de estas serpientes. No son unas glándulas típicas, ¿verdad? Como las conocemos. ¿Y por qué es importante mencionar el caso de estas serpientes? Porque desarrollaron un sistema de inoculación de veneno muy similar, siendo de familias completamente distintas. O sea, lo que estamos viendo es posiblemente un caso de convergencia, ¿verdad? ¿A qué se deberá esto? Aún no está definido de manera clara el por qué estas serpientes presentan estas glándulas de esta manera, pero una posible explicación es que, dado sus hábitos, que son hábitos fosoriales, la forma en cómo ellas cazan, era necesario una reducción del tamaño de la cabeza. Y al haber una reducción del tamaño de la cabeza, no habría espacio suficiente para albergar una glándula que pudiera almacenar suficiente veneno para lo que ellas la necesitaran, ¿verdad? Lo que ellos necesitaran el veneno. Y es por eso que evolucionaron este tipo de glándulas que se extendían hasta 1/3 del cuerpo para no renunciar a poseer el veneno, pues a tener una cantidad de veneno suficiente para lo que ellas la necesiten, ¿verdad? ¿Y por qué es importante la mención de esto? Porque lo que estamos viendo es cómo no solo hay que considerar en sí la anatomía del animal, ¿verdad? O la bioquímica, sino que también ver y observar qué otros posibles factores están influyendo en el desarrollo del aparato, hablando del aparato de veneno, ¿verdad? Y del veneno en sí. Parte que tenemos que tomar en cuenta. Y para ahondar más en esto, ¿verdad? Para hablar sobre campos de estudio en el país con respecto a esto, quería hacer mención a dos estudios, ¿verdad? En este caso, presentados como parte de tesis, ¿verdad? De tesina, de compañeros de la Escuela de Microbiología, en este caso del compañero aquí Carlos, ¿verdad? Carlos Cale Pérez, y de la compañera Lía Rosa Cárdenas, en los cuales ellos realizaron estudios para ver la actividad antimicrobiana o antibacteriana que posee el veneno de algunas serpientes en el país. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque es importante que para poder resolver todo este debate en cuanto a la función, el rol biológico que cumple el veneno o las secreciones orales de las serpientes, de los colúbridos, ¿verdad? De los que producen las glándulas, de los que tienen la glándula de Dubernay. Es necesario la realización de estos estudios para ir ahondando, ¿verdad? En cuanto a estas posibilidades de otros roles biológicos o de otras funciones que desgraciadamente no se han podido estudiar de manera experimental. Y como mencionaba, como recordarán, Cardón proponía de que una de las posibles funciones o roles biológicos que podrían tener el veneno, las secreciones orales de estas serpientes, ¿verdad? Eran de un carácter antimicrobiano o antibacteriano. Y estos estudios presentan pues
la abren paso pues en que se siga investigando en este aspecto este tipo de cosas, ¿verdad? En el país. Otras propuestas que planteamos también es a nivel de los estudios anatómicos de las glándulas en colúbridos, ¿verdad? Podría hacerse como parte de clases como anatomía comparada o fisiología animal, en el que se pudieran hacer este tipo de descripciones pues, anatómicas de las glándulas, hablando específicamente en colúbridos, para poder ir aumentando el conocimiento en cuanto a sus características. Porque, por ejemplo, en el caso de los defensores de la postura de Cardón de que la glándula de Duvernoy no es una glándula de veneno como tal, ellos plantean de que no posee un lumen, a diferencia del que sí poseen los elápidos y los vipéridos, y los que, por eso, ¿verdad? Al no presentar este lumen, entonces no es una glándula de veneno como tal, o es una característica que nos diga de que no es una glándula de veneno como tal. Y en el caso, ¿verdad? La respuesta que dan los defensores del clado toxicófera es de que ya hay, o sea, hay estudios en los que se han realizado, no lo suficiente, ¿verdad? Pero hay estudios en los que se han realizado estas descripciones anatómicas de glándulas, de la glándula de veneno, de colúbridos, y que se han encontrado que poseen incluso un lumen que podría llegar a ser un poco más grande incluso que algunos elápidos. Aún falta mucho en ese aspecto. Entonces es una de las cosas que proponemos de que debería hacerse, ¿verdad? Como parte de alguna práctica en la carrera, de existir la posibilidad, o de manera independiente como estudios de los interesados en este tema. También realizar estudios sobre la especificidad de las secreciones orales de serpientes utilizando distintos modelos de presa. La mayoría de los estudios en cuanto a este tema se han enfocado únicamente en utilizar modelos de mamíferos, ¿verdad? De los ratones de laboratorio que conocemos, pero dejamos de lado la posibilidad de que existan, por ejemplo, venenos específicos para otro tipo de animales, y es por eso que se propone que estos estudios se enfoquen en utilizar modelos que incluyan tanto reptiles, anfibios, artrópodos y aves, ¿verdad? También analizar otros posibles roles biológicos. En este caso, cabe mencionar, ¿verdad?, los estudios de los compañeros de microbiología. Por ejemplo, analizar la actividad antimicrobiana de las secreciones orales de las serpientes, la posible actividad que ayude a la antiputrefacción o que disminuya, ¿verdad?, el proceso de descomposición de las presas, para la misma higiene oral de la serpiente, entre otros que podríamos mencionar, ¿verdad? También la caracterización bioquímica de las secreciones orales, sobre todo en colúbridos. La mayoría de los estudios en cuanto a la caracterización bioquímica de qué está compuesto el veneno, ¿verdad?, han sido enfocados principalmente en las serpientes de interés médico, como Cerelápide y Vipéride. Pero dejamos de lado, ¿verdad?, los estudios en cuanto a la caracterización bioquímica en las serpientes de la familia Colubrid, para poder conocer de esta manera qué otro tipo de toxinas pueden estar compartiendo con los vipéridos o con los elápidos, y también para ayudarnos a entender más cómo pueden ellas estarlas utilizando. Y muy importante, a pesar de que sean estos estudios anatómicos, estos estudios bioquímicos, es muy importante avanzar en las descripciones ecológicas, comportamiento, historia natural, alimentación y distribución de las serpientes, para poder entender y para poder llegar a un consenso que tenga mejores argumentos, ¿verdad? Y que sea más fuerte de sustentar. Debemos siempre, en la medida de lo posible, intentar tomar en cuenta todas las variables que pueden estar influyendo y moldeando, ¿verdad?, por estas características y hablando específicamente de las serpientes, ¿verdad?,
estar moldeando la evolución del veneno y la evolución del aparato inoculador. Entonces, para poder avanzar en este campo, debemos de centrarnos también, no solo en la bioquímica, no solo en la anatomía, sino que también en las descripciones ecológicas, el comportamiento, como ya les estaba mencionando. Ya para finalizar, pues, como había mencionado al inicio, yo soy miembro del grupo de investigación Ixchel y quería hacer mención y de parte agradecer, ¿verdad?, a varias instituciones que como grupo nos han ayudado, nos han apoyado en estas investigaciones que aún están en curso. Entre ellas, ¿verdad?, el Instituto Clodomiro Picado, al zoológico privado de Locotal también, en el cual el año pasado, inicios del año pasado, se realizó un taller sobre serpientes venenosas, ¿verdad? Y también a gente de Secretaría de Salud, gente de OPS, del CENTO, ¿verdad?, el Centro de Información Toxicológica, de la Facultad de Química y Farmacia, Hospital Escuela, y de la Escuela de Microbiología también, ¿verdad?, en especial al doctor Jorge Carrasco, que con su equipo, ¿verdad?, nos han ayudado también, nos han proporcionado ayuda, no solo a nivel académico, sino que también con equipo, ¿verdad?, para poder de esta manera empezar a hacer o avanzar en el estudio de tantas cosas, ¿verdad?, que podríamos realizar en venenos. Agradecerles a todos ellos y invitar, pues, a las personas que nos están viendo y que van a ver el video, pues, de que si ustedes tienen algún interés en este tema o cualquier otro tema, nosotros estamos abiertos a recibirlos, ¿verdad?, y ayudarlos en la manera en que podamos, y motivarlos, pues, de que hace falta mucha investigación y que no siempre se necesita tener aquella gran cantidad de recursos, ¿verdad?, para poder iniciar y para poder empezar con algo. Basta con tener las ideas y ya en el camino uno va abriendo paso, ¿verdad? Y nada, pues espero de que haya sido de su agrado la presentación, ¿verdad? Agradecerle nuevamente a todas estas personas y a ustedes por su asistencia. En este caso está la literatura citada. Y gracias por su atención, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado. Bueno, muchas gracias, Omar, por compartir esa información tan interesante con todos nosotros. Entonces, ahora vamos a iniciar con el espacio de preguntas o comentarios. Bueno, aquí dice Arnulfo Ramírez de la Costa. En el área mesoamericana, la serpiente cascabel es representada en la iconografía. ¿Cuál sería su importancia o nivel de peligrosidad de la misma en la zona? Bueno, sí, es cierto. La serpiente de cascabel, por ejemplo, para la cultura maya es como una representante, ¿verdad?, de la fauna. Y el nivel de peligrosidad va más asociado a qué tantos casos, por ejemplo, hablando en cuanto a medicina, ¿verdad? En qué tantos casos de mordedura se presentan. No hay así como estudios en específicos que nos puedan decir cuántos casos estamos teniendo al año por serpiente de cascabel en el país, por ejemplo. Pero sí sabemos de que es una de las serpientes que más es temida en la zona y que causa los envenenamientos más complicados. En el país, por ejemplo, los envenenamientos por serpiente de cascabel son más comunes en la parte central y en la parte sur del país. Y es porque las personas tienen más contacto con estas serpientes en estas regiones del país, ¿verdad? En la actualidad,
los estudios, ¿verdad? Para realizar sueros o producir sueros antiofídicos, han logrado producir sueros antiofídicos, ¿verdad? Que son efectivos para combatir los efectos del veneno de esta serpiente, ¿verdad? Del cascabel. Y bueno, a la fecha, como le digo, es bien difícil como saber cuántas, por ponerle un número de cuántos casos de mordeduras tenemos por esta especie, pero sí se sabe que es la que más mordeduras produce, al menos en la parte centro y en la parte sur del país, hablando en específico de Honduras. Gracias. Aquí tenemos otros comentarios por Facebook. Consuelo Ramírez dice, estuvo súper interesante, me encantó. Y Luna Salgado dice, muchas felicitaciones a los estudiantes de biología por estar celebrando la semana de biología en su 53 aniversario. Especialmente a Omar Jiménez por compartir los avances de sus investigaciones. No, muchas gracias. ¿Hay alguna otra? Buenos días. Sí, Sí, bueno, Omar, yo me voy a meter así como dale. a la brava, digamos. Es que sí tenía ahí la mano levantada, pero no sabía si había más lecturas de preguntas o comentarios. Ujú. Pero bueno, digamos que mi participación va a ser así, hacer unos comentarios y un par de preguntas. Una es, Sí, un comentario sería que sí, ¿verdad? Hace falta tanta investigación en general, no solo en el país, ¿verdad? Sino a nivel mundial y sobre todo de temas como este. A veces como que las investigaciones se enfocan en un aspecto específico y a veces dejamos olvidados otros aspectos, ¿verdad? Los dejamos de lado. Entonces sí, me parece muy interesante todo lo que has presentado y bueno, aprendí un montón también acerca de venenos, acerca qué bueno. de las evoluciones, la evolución, los cambios que los organismos y el veneno pues han ido surgiendo. Pero bueno, también otra consulta, digamos, que tengo yo es, por ejemplo, en las dos posturas. Digamos, cuando se habla del este clado tóxico, no recuerdo, Toxicófera. el toxicófera, Ujú. por ejemplo, me imagino que ellos plantearon ese clado enfocándose mayormente, o no sé si totalmente, en la composición de venenos, ¿verdad? Y en la aparición de veneno, en cuanto a a los organismos, ¿verdad? Que los presentan. Sí, Y bueno, para mí sí, digamos, hay que incluir al veneno y yo, digamos, sería uno de los defensores porque pienso que en las posturas anteriores, digamos, en cuanto a clasificación, la parte de veneno, pues se ha dejado un poquito de lado. Pero a mí me gustaría más bien que se incluyera así la parte de veneno, pero también la parte ecológica y claro, ¿verdad? Parte genética también. Y de esa forma, sí, generar, digamos, un clado que esté un poco más completo, digamos, o que esté un poco más cercano a la realidad. Tal vez no enfocarse en un punto nada más o en unos pocos, sino tratar como de hacerlo como integral, ¿verdad? Entre todas estas visiones porque bueno, igual no vamos a llegar a una verdad absoluta, ¿verdad? También, digamos, el registro fósil es bastante pobre. sí, Entonces, bueno, yo considero que entre más aspectos sean incluidos, pero bueno, no a lo loco, ¿verdad? Pero sí más aspectos como ecología, genética y la parte de veneno, siempre que se acuerpen esos, pues nos brindaría algo más certero. Y digamos, otro comentario también es, digamos, de la postura opuesta. Las personas que mencionan de que, digamos, la glándula de Duvernoy no es una glándula de veneno, pero entonces ellos, digamos, ¿a qué le atribuirían, digamos, la formación o la presencia de esa glándula? Porque si es diferenciada, digamos, tiene un nombre, una glándula de Duvernoy, entonces claramente no es una glándula de saliva. Y bueno, y ellos mismos piensan que no es una glándula de veneno en sí, pero entonces mi duda sería, entonces ellos, ¿dónde la catalogan? O sea, ¿dónde la pondrían? No sé si sí, quedó claro. en este caso, por ejemplo, en lo que mencionas de la glándula de Duvernoy, ellos mismos proponen, ¿verdad?, de que aún no se conoce de manera así tan
por decir específica, cuál sería la función de la glándula de Duvernoy. Sabemos que está ahí, sabemos que está asociada en la mayoría de colúbridos que la presentan a un diente que posee que posee un surco en algunas ocasiones o que está canalado. Y no se conoce, pues, y es por eso que ellos invitan, ¿verdad?, a la realización de más estudios, sobre todo a nivel experimental, para conocer cuál sería la función de las secreciones que se producen en esta glándula. Ellos, una de las que planteaban, ¿verdad?, o las que planteaba Cardión, era, por ejemplo, que estas secreciones que se producían eran para la lubricación. Otra, por ejemplo, vos sabés de que la glándula de Duvernoy está presente en bastantes colúbridos y que estos colúbridos, muchos de ellos se alimentan de ranas, por ejemplo, o de sapos, y que las secreciones tal vez de esta glándula sirvan para contrarrestar el efecto de posibles secreciones de la piel de estos animales al momento de ser consumidos. También está la parte de que pueden tener efectos antibacterianos, ¿verdad?, para cuestiones de la higiene oral de la serpiente. Y entre otras, ¿verdad?, entre otras propuestas que ellos tienen. Entonces no está claro cuál es el fin de esta glándula, al menos en el resto de colúbridos que no sean los géneros Rhabdophis, Telotornis, Disfolidus y Philodrias. Creo que también estaría Thamnodinastes ahí, por mencionarles algunos. Porque las secreciones de la glándula de Duvernoy, de estos géneros que mencioné, han matado gente, ¿verdad? Y se ha demostrado, al menos de manera experimental, si mal no recuerdo en Disfolidus, que lo utilizan como lo utilizaría una glándula de veneno, un vipérido o un elápido. No está claro, ¿verdad?, aún en otros grupos, solo podríamos decir, o podríamos mencionarlos en estas especies en específico. Incluso ellos, Weinstein en el 2012, que es uno de los que refuta, ¿verdad?, lo del clado toxicófero, menciona de que incluso para los vipéridos y para los elápidos no se conoce de manera experimental cuál es el rol del veneno, si en realidad el veneno es para matar a la presa de manera rápida. Lo que se conoce es de serpientes de Norteamérica y se ha asumido con base en estos resultados de las serpientes de Norteamérica que ocurre de manera similar o de manera igual en los vipéridos de todas las otras partes del mundo. Entonces, Y está bien incluso... interesante eso, porque sí, digamos, y también, digamos, hablar como del rol que cumple el veneno en la serpiente, pues bien interesante y también bien complejo, digamos, de tratar de indagar, no necesariamente tal vez cumpla un único rol, Sí, ¿verdad? O un rol específico, simplemente surge y bueno, le funciona a la serpiente en ciertos aspectos. o cumple varios roles, pues, o sea, no Cumple varios. necesariamente, no necesariamente tiene que ser uno, un rol en Sí, específico. es muy interesante y sí, así como vos decías, entonces hace falta mucha investigación, ¿verdad? En cuanto a estos temas. Y bueno, en países como Honduras, digamos que me gustó bastante esa parte que donde mencionaste que, bueno, los estudiantes de la carrera, pues, o algunas clases, pues, podrían asumir, ¿verdad? Un rol participativo en investigaciones Sí, como esta, porque es necesario y en el país, pues, no se hace nada prácticamente. Y la universidad, sí, pues, para mí, pues, debe ser clave, es fundamental, pues, para que se comience a desarrollar y máximo en la carrera, pues, de biología, que es una carrera de ciencias, es una carrera en donde se necesita, pues, tener actividad. Y sí. entonces, bueno, me parece muy, muy apropiado, ¿verdad? Esa invitación y ojalá que tomen la palabra, ¿verdad? Algunas clases así y que traten de ir enfocándose en ese rol, ¿verdad? De investigación. Ujú. Creo que Eduardo ahí Entonces, tiene, bueno, Muchas gracias. sí, sí. Eduardo tiene levantada la mano Muchas ahorita. gracias por su participación. Voy a leer unos comentarios más. Ok. Buenas, buenas, mi nombre es Anthony Andino. Me gustaría felicitar en primer lugar al compañero Omar y me gustaría que compartiera la opinión personal partiendo de las dos propuestas que presentó.
Bueno, gracias por la felicitación. Y desde mi punto de vista personal, yo creo que para llegar a un consenso en este tema, debe haber una integración de las dos propuestas. Tomar tanto aspectos de las propuestas de Cardón y de los que defienden la aparición múltiple, ¿verdad?, del sistema inoculador del veneno, tanto del veneno, y algunos aspectos del clado, ¿verdad?, toxicófera. Creo yo que lo mejor es una integración de ambas propuestas y que surja una propuesta en sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, Toxicófera propone de que ellos, los que defienden el aparecimiento múltiple del aparato inoculador de veneno en la serpiente, están enfocados demasiado a la parte médica, ¿verdad? A que si le hace daño al ser humano, entonces debe ser considerado venenoso. O si las secreciones orales de este grupo de animales causan algún efecto en el ser humano, debe ser considerado venenoso. Y ellos refutan esto diciendo de que si es o no dañino para el ser humano a nivel evolutivo, esto no tiene relevancia. Y también en contrapropuesta, ¿verdad? Ellos plantean de que el obviar, ¿verdad?, esta posible como influencia que pueda tener a nivel médico en la salud de las personas, pues también sería caer en un error, y que ellos no están definiendo que la característica de que sea o que afecte al ser humano a nivel médico sea algo que sea relevante a nivel evolutivo, ¿verdad? Por mencionar un aspecto. Yo creo que sí debe ser a nivel personal, debe haber una integración en esto. Y vuelvo a hacer énfasis en que sí hay una postura que ambos, ¿verdad?, tanto Toxicófera como los que defienden la aparición múltiple, es que debe haber más estudios experimentales en cuanto a los roles biológicos que cumplen estas sustancias. Y eso va a proporcionar mayores datos, ¿verdad?, o mayores pruebas para apoyar más a una propuesta o a la otra. Ambos coinciden en eso, no divergen en todo, ¿verdad?, lo que ellos proponen. Y creo de igual manera de que el empezar a probar los roles biológicos que pueden tener estas sustancias nos van a ayudar a clarificar más un poco este tema. Claro, ¿verdad? A nivel médico hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Que si una serpiente produce una sustancia, ¿verdad?, que puede ser dañina para las personas, entonces el término venenoso, desde el punto de vista médico, cabría aplicarlo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista biológico no sería así. Entonces eso es más o menos lo que pienso a nivel personal. Gracias. Y aquí tenemos otro comentario en Facebook de Victoria Ponce que dice: excelente presentación. Saludos a Omar Jiménez por ser parte de un grupo de investigación y por compartir sus avances en este espacio científico de la carrera de biología. Saludos y muchas felicitaciones. No, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer un comentario? Creo que Eduardo tenía ahí levantada la mano. Gracias, Omar, y gracias, es en la que está ahí dirigiendo. Sí. Muchas gracias Sí. a ambos. Omar, de verdad le doy mis felicitaciones porque me ha parecido una charla muy clarificadora. Me ha gustado montones. Y también le doy las gracias a Javier y las felicitaciones porque la charla de ayer también estuvo muy interesante, muy clarificadora. Entonces, sí, por favor, Senyasen, tal vez después nos pasa los enlaces donde queden grabadas estas charlas, porque, bueno, a mí me parece que ambas son de muy buen nivel y tienen mucho mérito para difundirlas bastante. Después, Omar, me parece excelente que haya incluido una sección para ofrecer ideas de investigación en este tema y que usted enfatice que son muy valiosos todos esos aportes en investigación ecológica
y de comportamiento para procurar resolver cuestiones filogenéticas. Porque tradicionalmente, mayoritariamente, la ciencia biológica ha sido realizada por personas de regiones templadas, mayoritariamente, ¿verdad? En la tradición biológica. Y estas personas han operado de una manera que en su mayor parte ha sido venir poco tiempo a regiones tropicales, llevarse ejemplares y hacer estudios morfológicos, aplicar eso a taxonomía y a filogenética. Pero las personas que vivimos en países tropicales tenemos la mayor ventaja sobre ellos, que es que tenemos a los ambientes y a los objetos de estudio en vivo, cerca de nosotros. Muchos los tenemos en el patio de nuestra casa. Ya en las ciudades cuesta más, pero en estos países que todavía hay mucha zona rural, muchas personas tienen en el patio de su casa el laboratorio. Y las personas que están en el área de biología, para esas personas creo que es muy importante ese comentario porque permite, perdonen un momento. Sí, porque usted los está motivando a que sin pensar primero en grandes recursos o en grandes financiamientos para comenzar una investigación, tomen una libreta y un lápiz y hagan observaciones de ese estilo. Yo resalto dentro de la información que hace falta tener datos de comportamiento y de ecología, pero sobre todo de comportamiento, porque creo que tener más información sobre cómo las serpientes capturan a sus presas, cómo es todo el proceso de la captura hasta ya tenerlas en su estómago, esas observaciones ayudarán mucho de si hay a veces detalles muy pequeños que indican que el origen pudo haber sido para deglución o la otra propuesta. Entonces, creo que fue muy acertado de su parte poner esa sección. Y entonces tengo dos preguntas. Sí. ¿Cuál sería una definición acertada para usted de veneno, dado que la que propuso al inicio está bien deficiente? A mí me pareció, por eso le pregunté al puro inicio que si se podía comentar o que si al final, porque ya desde la definición de veneno y toxina hay problemas. Entonces, tal vez la definición segunda que dio de toxina, no la de la Real Academia, sino la propuesta después, se acerca, digamos, a estar bien, pero la definición de veneno todavía sigue bastante floja, porque, bueno, al menos en mi opinión, claro que la definición de veneno debe considerar el efecto, digámosle, no es un absoluto, o sea, una sustancia no es venenosa por sí misma, sino que es venenosa también contemplando, ¿verdad? También contemplando los efectos que tiene en el individuo que la recibe. Eso es una pregunta, no sé si quiere, sí, mejor le hago las dos si usted se acuerda. Bueno, le voy a responder primero, le voy a responder esta y después me hace la segunda. Ah, bueno. En este caso, los que propusieron la teoría o la hipótesis, ¿verdad?, de toxicófera, dan una definición más completa para veneno y la voy a leer de manera textual. El veneno sería una secreción producida en un tejido especial, generalmente encapsulado en una glándula, en un animal y que es inoculado en un animal objetivo a través de una herida que es infligida, no importa qué tan pequeña sea. Este veneno debe contener moléculas que distorsionan procesos fisiológicos y bioquímicos normales, facilitando la alimentación o la defensa del animal que produjo la sustancia. Está, sí, mucho más completa que las otras que proponían antes, sí. Claro, porque podemos pensar en, digamos, en ranitas venenosas, ranitas dendrobatidae. No serían venenosas para el ser humano, puesto que, bueno, uno las puede tocar y todo y no le causan
daño, pero para un organismo que las ingiera, sí, sí serían venenosas. Bueno, entonces gracias por Sí, esa. por eso es esa, como esa distinción, ¿verdad? De ver, de dar las definiciones dependiendo en el contexto en el que vayan a ser utilizadas. Sí, Y en el consenso actual en cuanto a toxicología y esto con respecto a los venenos, esa es la definición que leí es la que más se utiliza o la que sí. está hasta el momento como la mejor. Sí, y también todo esto de los papeles biológicos del veneno ayudaría mucho a considerar mejor esa definición, digamos, qué organismos sí se consideran venenosos y qué otros no. Por Ujú. ejemplo, ahí decía uno de los criterios o en los papeles biológicos, eh, matar con rapidez o algo así decía, ¿verdad? Sí. Ujú. Hay algunas especies dentro de la familia Colubridae o Dipsadidae que, que digamos, sí, cazan a su presa y en cerca de 10 o 15 minutos ya está muerta. Entonces Sí. son venenos que son muy eficaces para esas presas, digamos, acordes al tamaño de esas serpientes. Y la pregunta que le tengo otra es que, ¿qué aportan las propuestas filogenéticas basadas en morfología y genética para procurar resolver el debate entre estas dos posiciones? Digamos, si uno toma propuestas basadas en lo morfológico en general, ¿verdad? No morfológico de las glándulas, sino morfológico, y en lo genético, ¿cómo se ubicarían las serpientes venenosas? ¿Dónde estarían como las más ancestrales? Le hago esta pregunta porque yo sé que usted también conoce de las propuestas basadas en lo genético y en lo morfológico. Entonces, ¿cómo se podrían calzar y qué arrojarían esas propuestas para resolver este debate? Procurar resolverlo. Bueno, en el caso de las propuestas para resolver la filogenia, una de las cosas por ejemplo, en ambos, ¿verdad?, han llegado a esta conclusión, es de que en el caso de la familia Colubridae hace falta mucha investigación a nivel de filogenia, tanto utilizando caracteres morfológicos y utilizando características genéticas o incluso de la bioquímica del veneno. Por ejemplo, Toxicófora hace un análisis, ¿verdad?, de la genética y de la bioquímica del veneno y calza con los análisis que se han hecho con base también primordialmente en caracteres genéticos y Sí, Omar, y no ¿podría tanto poner morfológicos. usted esa diapositiva? Estaba pensando precisamente en esa y sería interesante reverla. Permítame, a ver si puedo volver a compartir pantalla aquí. Te tengo deshabilitado al compartir pantalla. Dice. Pero Bueno, sí, después pensando en esa de este diapositiva, le hacía la comentario, pregunta. entonces, Ay, perdón, perdón. Sí, 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 no se preocupe. Eh, Sería un comentario más porque ya debemos finalizar la sesión. ok. Pero entonces, Alguien, me parece que una persona más tenía la mano levantada. puedo poner entonces el mapa ese para verlo. Sí, O ya. solo para ver ese. Y para utilizarlo, a ver, sería este. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Aquí mencionan tanto características morfológicas como características relacionadas a la aparición del veneno de ciertas toxinas en ciertos momentos. Por ejemplo, uno creería de que Vipéride es como un grupo más derivado, ¿verdad? Pero estudios, por ejemplo, como el de Vidal en el 2002, si mal no recuerdo, también estos estudios relacionados a la, a las toxinas, ¿verdad? Estudios genéticos y morfológicos ubican a Vipéride, aquí no sé si se ve,
como un grupo ancestral, más bien como un grupo basal, y el grupo más derivado serían el lápide y también colúbride. Serían los grupos más derivados en cuanto a toda esta visión, ¿verdad? De las serpientes que son consideradas venenosas. Y falta aún todavía mucha investigación en cuanto a este respecto, hasta el consenso al que se ha llegado es ¿verdad? De que Viperidae es un grupo basal en Toxicófora, específicamente hablando de serpientes, y que Colúbride y el lápide son los grupos más derivados, Colúbride siendo el más derivado en cuanto a la filogenia de estos organismos. La mayoría de estos estudios se han hecho basándose únicamente en características genéticas o mayoritariamente en características genéticas, y poco se ha realizado en cuanto a características morfológicas, pero hasta el momento y de los que yo tengo conocimiento, algunos coinciden y llegan a estar casi que de manera similar a estos, pues, ubicando igual a Vipéride como un grupo ancestral y a Colúbride y el lápide como grupos más derivados. Pero otras propuestas más basadas en morfología ponen a Vipéride y el lápide más derivadas, ¿verdad? Sí, hay si mal no recuerdo, ahorita el nombre del autor, pero había uno que él propuso varios cuadros filogenéticos, y en algunos de los que él proponía, Colúbride y el lápide, perdón, Vipéride y el lápide aparecían juntos, pero por la característica de poseer un sistema inoculador de veneno similar, ¿verdad? Dientes, colmillos ubicados en una maxila reducida, un aparato de veneno, inoculador de veneno a alta presión. Entonces estas características los hacían que encajaran en un grupo que fuera similar, y alejaba a Colúbride de esto. Yo creo que más que motivarnos a resolver una cosa de estas, que quizá en el universo no podamos explicar nada, no podamos resolver nada, pienso que la motivación fundamental es a investigar lo que usted comentaba. Entonces, muchísimas gracias, Omar. Sí, bueno, con mucho gusto. Sin duda es un tema que se puede estar toda la mañana debatiendo, bastante amplio. Sí. Entonces ya para finalizar, simplemente, bueno, vamos a... Bueno, para agradecerle a Omar Jiménez por haber compartido con nosotros esta mañana, y agradecer a todos los participantes por habernos acompañado en esta ponencia. Y gracias. queremos invitarlos también a la siguiente ponencia a las 11 de la mañana de la taxidermia e importancia de las colecciones científicas, por Anthony Gallino. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a todos.